Bueno muchachos, buenas tardes. Eh, Como lo prometido es deuda, aquí les traigo entonces la clase que vimos con sus compañeros el día viernes a las 6:30 de la mañana. Esa materia, o esa parte de la materia que vamos a ver hoy, se llama Fundamentos de Criminalística. ¿Qué tenemos con los fundamentos de la criminalística, muchachos? Vamos a empezar a ver qué es la criminalística, cuáles son sus divisiones, cómo se utiliza la criminalística, cuáles son sus principios. Sumamente importante, muchachos, que los conozcan. ¿Por qué? Porque esto es lo que finalmente rige el proceso investigativo desde la criminalística. Es lo que necesito que tengan claro al momento de abordar un hecho, al momento de abordar una escena, al momento de que les llegue un caso en el cual tengan que hacer el proceso investigativo, tengan que ver efectivamente qué les entregan, qué hay en el traslado probatorio, qué tienen que empezar a investigar, cómo lo van a investigar. Entonces vamos a empezar a ver, muchachos, primero que todo, qué es la criminalística. Entonces, la criminalística, pues ya sabemos que, o vamos a decir que es una disciplina o conjunto de conocimientos de carácter técnico-científico que tiene por finalidad determinar desde un punto de vista técnico-pericial si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. ¿Esto con qué fin? Con el fin de dar auxilio o apoyo a los organismos o a los órganos o entes que administran justicia. Su existencia también va con el hecho de que si el hecho sí pasó, si su existencia es cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos del mismo. Cuando hablamos de uno o varios sujetos, muchachos, pues estamos viendo entonces de sujetos activos y sujetos pasivos. Eso ya lo habrán visto entonces en derecho. Por si no lo han visto, sabemos que el sujeto activo es el sujeto que efectúa la conducta y el sujeto pasivo a quien es recibida, por decirlo así, la conducta o quien finalmente es vulnerado por la conducta delictiva. Ahora, por medio de la criminalística, pues podemos recrear esos hechos y demostrar de manera científica lo ocurrido en un delito cometido por una o varias personas. Ahora bien, tenemos que decir que la criminalística pues es regida por 7 principios básicos fundamentales, que son el principio de uso y el principio de producción, principio de intercambio o transferencia o principio de intercambio y transferencia de Locard, principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción, principio de probabilidad y el principio de certeza. A continuación, entonces vamos a empezar a desglosar cada uno con ejemplos traídos a la vida real para que sean de más fácil comprensión. Como principio de uso, es el primer principio que nos rige entonces el aspecto criminalístico y es el principio clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado en el hecho. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que siempre para la comisión de un delito o conducta va a haber un objeto que vamos a utilizar para la comisión del mismo. Entonces, si vamos a cometer un homicidio, pues necesitamos un objeto vulnerante en contra de otro ciudadano, ¿cierto? Necesitamos herirlo con el único fin de efectivamente terminar con su vida o de acabar con su vida. Entonces tenemos 3 ejemplos muy claros, como lo son cuál, un arma blanca tipo cuchillo de carnicería, tenemos un arma de fuego y un martillo. Sabemos que el arma blanca y la pistola, pues su fin es finalmente vulnerar a otra persona si lo tenemos estipulado para eso. Sabemos que el cuchillo pues tiene otras funciones y el arma de fuego también, pero si la vamos a usar para vulnerar a una persona, pues se vuelven entonces agentes con los cuales podemos hacerle daño a X persona. Ahora bien, se preguntarán por qué voy a poner un martillo ahí, porque un martillo también pues sabemos todos que su principal característica de uso pues es instalar clavos en alguna pared o asegurar algún elemento por medio de golpes, pero también lo podemos usar como un arma contundente. Entonces, muchachos, teniendo claro eso, sabemos que toda conducta delictiva siempre va a dejar un elemento que se utilizó para la comisión de la misma. Tenemos el principio de producción, que estipula que ante un crimen, el agente del mismo, o sea, lo que hablábamos en el principio de uso, siempre va a dejar un rastro de evidencias materiales para así probar su participación. Entonces, teniendo eso claro, muchachos, miren que vamos asociando cada uno de los principios incluso con el anterior. Aquí nos dice que ese objeto con el cual vulneramos o con el cual hacemos daño va a dejar una marca en el lugar
donde hicimos el daño, ¿cierto? No solamente estamos hablando aquí de homicidios, estamos hablando de hurtos, estamos hablando de ingresos a una casa por la fuerza. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un martillo para forzar una chapa, pues efectivamente sabemos que se utiliza un martillo y que va a dejar ciertos elementos o ciertas características por golpe sobre la chapa. Aquí tenemos una lesión que presumimos, porque no estamos completamente seguros, de que es una lesión por proyectil de arma de fuego. En el medio tenemos también unas lesiones que suponemos, porque no estamos seguros, en esto no hay nada sentado, tenemos una lesión que posiblemente puede ser por un arma blanca o por unos perdigones, ¿cierto? O por proyectiles de arma de fuego de carga múltiple. Y tenemos unas lesiones por corte que pueden haberse provocado por arma blanca. Entonces quiero que por favor tengan muy presente cada una de las formas de las lesiones, cómo se constituyen las lesiones, qué ven en cada una de estas imágenes, porque como se los dije anteriormente, cada principio se rige muchas veces del principio anterior. Entonces, para hacer una idea más clara, sabemos entonces que el principio de producción nos indica que siempre va a quedar características del objeto que vulneró el objeto o la persona. ¿Listo? Tenemos un principio de intercambio y transferencia. ¿Qué nos dice el principio de intercambio y transferencia? Que siempre va a haber un cambio o siempre va a haber un intercambio entre las personas que están inmersas en el delito y el ambiente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que yo, como victimario, siempre me voy a llevar parte de la víctima se va a llevar parte mía y ambos nos vamos a llevar parte de todo el escenario que nos involucra. Ejemplo claro, si se comete un homicidio en una alfombra que posiblemente tenga rastros de lana, pues entonces yo me voy a llevar parte de la alfombra en mis zapatos, la víctima se va a llevar parte de la alfombra en su ropa interior, en su ropa que estaba usando en ese momento, y en la alfombra de lana posiblemente van a quedar rastros del victimario y de la víctima, ¿cierto? Entonces vemos en el lado izquierdo de sus pantallas que tenemos unos zapatos, los zapatos dejan una marca en el piso, en esos zapatos hay rastros de sangre que posiblemente pueden ser de la víctima, que se llevó el victimario en sus zapatos, y finalmente entonces hay una interacción directa dentro del entorno y las personas que estuvieron en el entorno. A su lado derecho entonces vemos una gráfica que nos pone de manera más gráfica lo que venía explicándoles. Miren que la víctima se lleva parte de la escena del crimen, el sospechoso parte de la víctima y también de la escena del crimen. Ejemplos muy claros, muchachos. Si tenemos un delito sexual en este caso, en el cual hay un forcejeo entre la víctima y el victimario, entonces posiblemente la víctima va a quedar con rastros del victimario en su región ungueal, o sea en las uñas, porque hubo un intercambio en el cual la víctima presentó arañetazos en contra del victimario. Si el victimario logra acceder entonces a la víctima, posiblemente pueden haber fluidos del victimario como un líquido preseminal o un semen. En caso de un delito sexual puede haber saliva en el cuello. ¿Por qué? Porque posiblemente el victimario pudo haber besado a la víctima, entonces puede haber saliva, cabello del victimario en la víctima. Entonces siempre se va a dar como ese intercambio, muchachos, siempre en cualquier acto delictivo siempre se va a presentar esto. No hay crimen perfecto, sino investigadores poco acuciosos. Tenemos el principio de correspondencia de características. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Que en el cuerpo de la víctima o en el lugar donde se provocó un ilícito, pues siempre van a quedar marcas o rastros impresos que delaten el agente empleado para el hecho. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Como lo vemos en las imágenes, pues tenemos una cuerda en el cuello de una persona y si vemos la cuerda, pues la lesión que deja pues es propia de la lesión que dejaría una cuerda en el cuello de alguien. No podemos decir que esta persona pues aparece ahorcada, no aparece una cuerda, pero sí aparece un arma de fuego. No hay un principio de correspondencia entre la lesión que se provoca y el arma de fuego que sería el objeto presuntamente vulnerante o el que se utilizó para la conducta. Siempre tiene que haber una similitud, entre ese objeto que presuntamente se utilizó para la conducta y las lesiones que deja o los rastros que deja. Entonces, muchachos, siendo así, pues
vamos a tener claro que siempre, depende de la conducta, vamos a tratar de buscar lo más parecido a lo que posiblemente pudo haber vulnerado ese bien. ¿Listo? Entonces, si vemos que hay una persona con unas heridas que presumimos o son muy similares a unas heridas de arma blanca, pues no vamos a buscar ni una pistola, ni vamos a buscar una escopeta, ni vamos a buscar un martillo o un mazo. Ahora bien, entonces tenemos que tener claro algo que denominamos patrones de lesión y lesiones patrón, ¿cierto? La lesión patrón es esa alteración que tiene como característica vulnerar entonces un cuerpo y que deja su marca, como lo dice al principio de correspondencia de características. Esa lesión patrón se divide en dos. Se divide en dos que decimos clases, que son unas características de clase individuales y unas características de clase generales, por decirlo así. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro. Si a una persona la golpean con una cadena, pues esa cadena, su característica general es dejar en la piel una marca de los eslabones de la misma. Esas serían las características generales. Ahora vamos a ver características individuales. ¿Qué son las características individuales? Son las características que nos genera una cadena para decir que esa cadena con la que golpearon a este ciudadano es esa y no otra. ¿Qué características específicas deja esa cadena para diferenciarla de otras, así sean de la misma marca o de la misma clase? Ahora bien, para que lo entiendan un poco mejor, vamos a hablarlo con armas de fuego. Todas las armas de fuego, así sean de la misma marca, en la zona en la que percute la aguja percutora para que se inyecte el proyectil, se van a dejar marcas muy específicas. Se preguntarán, ¿por qué si es de la misma marca, si es de la misma clase, por qué deja características específicas? Muchachos, porque en su proceso de elaboración, la máquina que la elabora también se desgasta. Entonces va a producir marcas diferentes en cada una de las armas de fuego, así sean de la misma referencia. Ejemplo claro con las armas de fuego. Las armas de fuego vienen algunas estriadas y algunas lisas. Las estrías son esas marcas que vienen en el cañón que dan el giro al proyectil. Por eso el proyectil pues va normalmente dirigido por las estrías. ¿Por qué? Por un efecto ya aerodinámico. Entonces, así todas las armas, ejemplo, las Glock tengan 6 estrías levógiro. Entonces esas estrías van a dar una característica muy especial en cada uno de los proyectiles que se disparan. ¿Por qué? Por el roce cuando el proyectil va saliendo. Ningún proyectil va a tener el mismo rayado, a no ser de que sea disparado por la misma arma. Todos los proyectiles disparados por la misma arma tienen el mismo rayado por el estriado del arma, pero no todas las armas hacen el mismo rayado. Entonces eso quiero que me comprendan, que aunque sean de la misma referencia, pues cada una va a tener una característica especial. ¿Listo? Tenemos el principio de reconstrucción. ¿Qué nos dice ese principio? Que una vez recolectados todos los elementos, pues podemos llegar efectivamente a la conclusión de que el hecho se cometió como nos lo muestran los elementos materiales de prueba y no de una manera diferente. Nosotros hacemos la reconstrucción con los elementos que recolectamos con el fin de efectivamente hacerlo más parecido a lo que realmente pasó en el hecho, ¿cierto? Entonces de eso nos habla el principio de reconstrucción. El principio de probabilidad, que nos habla de que tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable. ¿Qué quiere decir eso? Que sería más o menos probable la comisión de un hecho con cierto elemento, ¿cierto? ¿Qué tenemos en la imagen? Tenemos que si tenemos una lesión por punción que tiene características de ser por un arma blanca tipo cuchillo y nos aparece pues un arma de fuego, pues ya vamos a ver que es más o menos probable la comisión del hecho con un arma de fuego. Pues si las características no son propias de una lesión por un proyectil de arma de fuego, pues ya sabemos que es menos probable que la lesión se haya cometido finalmente con un arma de fuego. El principio de certeza, muchachos. Con el principio de certeza tenemos que la investigación nos va a decir si efectivamente el hecho pasó o no pasó, como nos lo describen
y todo tiene que darse con una certeza indiscutible. O sea, que por ningún lado nos vayan a decir que pudo haber pasado de otra manera, que usted está errado en esto, que está errado en lo otro. No, el principio de certeza, muchachos, nos dice, efectivamente pasó así por la reconstrucción que se dio y definitivamente no hay un cambio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de las divisiones de la criminalística. La criminalística se divide en dos, que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es aquella que se encarga de aplicar a los indicios encontrados en el lugar de los hechos todo lo que ya seguramente han visto en el transcurso de su vida académica. La cadena de custodia, la fijación, la recolección, el sellado, el embalaje, el rotulado, el traslado. Todo eso es lo que hace la criminalística de campo. Desde el momento en el que llegamos al hecho, encontramos la escena acordonada, hasta que empezamos a fijar fotográficamente, a fijar videográficamente, a levantar un plano, a hacer una descripción en narrativa de manera específica, hasta que hacemos la recolección, hasta que señalizamos, hasta que ponemos cada elemento en su contenedor, lo sellamos, lo rotulamos, embalamos, terminamos con el tema de cadena de custodia para trasladarlo al almacén de evidencias. Y la criminalística de laboratorio es la que nos habla de qué estudios se le hacen a cada uno de esos elementos. Ejemplo claro, vamos a poner una escena de un homicidio en el cual encontramos un arma de fuego y unas vainillas percutidas. No encontramos proyectiles, sino solo vainillas percutidas. Cuando terminamos de hacer la labor de campo, cuando ya tenemos entonces el arma de fuego en un laboratorio de balística, entonces, ¿qué hace la criminalística de laboratorio? Primero, pues identificar si el arma de fuego es apta para el disparo, ¿cierto? Si el arma de fuego es apta para el disparo, si las vainillas que se encontraron percutidas efectivamente son de esa arma de fuego y no de otra, para establecer si hay otra arma de fuego, si hubo un intercambio de disparos en la escena, si el arma de fuego pertenecía a la persona que ya es occisa, si pertenecía al victimario, si las vainillas pertenecían al arma de fuego del victimario de la víctima en medio de una acción de reacción para defenderse. Entonces, ¿qué se le hace a eso? Por ejemplo, como se ve la imagen. Aquí lo que están haciendo es un estudio o una comparación de las vainillas para establecer características individuales y características de clase, lo que hablábamos anteriormente, con las características específicas y las generales. Aquí, ¿qué se hace, muchachos? Por ejemplo, en esta imagen, es coger el arma de fuego. Si se identifica que efectivamente es apta para el disparo, pues entonces vamos a ir a poner un cartucho sin percutir, hacer un disparo controlado, recolectar esa vainilla y hacer una comparación entre ambas para ver efectivamente características de la aguja percutora, dónde pega la aguja percutora, qué marca produce la aguja percutora en el fulminante del proyectil. Si tenemos un proyectil recuperado, entonces ver las características que tiene el proyectil que se disparó de manera controlada y el proyectil que se encontró en el cuerpo o en la escena. Eso hace la criminalística de laboratorio, muchachos. Hacer un estudio de cada uno de los elementos. Otra cosa que también, como para que me entiendan mejor las divisiones de criminalística de campo y de laboratorio. Tenemos un delito sexual en el cual una persona llega a un centro asistencial diciendo que efectivamente fue abusada por X persona. ¿Qué se entra revisando entonces como criminalística de campo? Pues empezamos a hacer una recolección entonces de fluidos, empezamos a hacer un frotis vaginal, si la víctima nos refiere que le besó el cuello, que la tocó en el cuello, que le tocó los senos, le besó los senos, entonces vamos a hacer un frotis de toda esa zona, vamos a embalar, vamos a recolectar, vamos a mandar a hacer un estudio, pues entonces la criminalística ya de campo deja de ser criminalística de campo ahí y se traslada a ser criminalística de laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a llevar entonces esas muestras a un laboratorio para que nos digan entonces o nos hagan una extracción de ADN para ver a quién pertenece, ya si entonces logramos individualizar al supuesto agresor, entonces hacer un cotejo entre ese ADN que se encuentra en las muestras y el ADN de la persona supuestamente acusada, y entonces ya lo que hacemos es pues una integración de todos los procesos de la criminalística para finalmente encontrar a un presunto culpable.
Y ya con eso, muchachos, damos por terminada la parte de criminalística, de fundamentos de criminalística.